Hola querido paciente músico y no músico, bienvenido a Universo Corporal, yo soy Cali y el día de hoy vamos a ver las principales lesiones en general que desarrollan los músicos. Cabe destacar que la música desde un principio ha sido una forma de expresar sentimientos, emociones, lo que tú le quieras llamar, ideas, lo que quieras, pero es una forma de expresarse. Y como músico en sí me refiero a tanto profesional como estudiante, como a una persona que se dedica nada más a la música como hobby, al lírico, al compositor, al concertista, a los músicos versátiles, que son los que únicamente se aprenden las últimas canciones, a los melómanos que tienen otra profesión pero aún así se dedican hasta cierto punto en la música, y también pues cabe destacar los investigadores de la música, que sí existen. En la música pues obviamente se tocan instrumentos y esos instrumentos se dividen en varias familias. Digamos que todos se agrupan en tres: las de viento, las de cuerda y las de percusiones. Voy a hacer un video más adelante especificando las lesiones de cada familia, entonces pues estate pendiente. Las principales causas de las lesiones en un músico en general son pues por el peso del instrumento. Es decir, imagínate que eres un violinista y tienes que sostener, tienes que sostener prolongadamente tu instrumento en un momento. O sea, el instrumento no te pesa 1 gramo, te pesa varios. Entonces, aunque no te pese nada, después de sostenerlo un largo tiempo, pues sí cansa. Otra causa de las lesiones son movimientos rápidos y repetitivos. El hecho de mover muy rápido los dedos, muy rápido la boca, muy rápido lo que tú quieras es dañino, digamos, para el cuerpo si no se realiza una preparación correcta y si no se hace con una técnica ergonómica. Que las técnicas ergonómicas y el no realizarlas es otra causa. Las técnicas ergonómicas son técnicas que se realizan para la interpretación, para tocar el instrumento, pero que utilizan menos energía de lo normal. Mientras menos energía utilices, menos te cansas y más fácil es para el cuerpo. Otra causa es tener técnicas muy exigidas, muy específicas, muy así como que el compositor básicamente te odia. Pues te destruye todo lo que vayas a tocar. De tu cuerpo queda hecho pedazos después de haber interpretado la obra o la pieza o lo que tú quieras. Otra causa es estar en una posición forzada. Pues yo no puedo mantenerme, no sé, aquí, por ejemplo, para tocar, o por ejemplo los flautistas que están aquí todo el tiempo, una posición forzada, pues pobre hombro que está hasta aquí atrás casi. También una causa es una mala postura. No a todos los músicos se les enseña una correcta postura para su instrumento. Muchas veces es solo se sientan y ya, pero tienes que tener una postura adecuada si utilizas el diafragma, tienes que tener una postura adecuada si eres flautista, si eres fagotista, si eres, o sea, digamos casi. De hecho, todos los músicos, incluyendo el director y los cantantes, tienen que tener una postura adecuada para hacer su interpretación. Otra causa es tener un mobiliario pésimo. Dependiendo de tu instrumento, tienes que tener una silla adecuada. Y si no tienes esa silla adecuada, desde ahí ya está mal tu postura. Y también tienes que tener suficiente iluminación, porque pues, vas a quedarte ciego. Imagínate leer partituras de este tamaño y que están medio lejos, como a 1 metro de ti, y que no tengas iluminación, vas a quedar ciego. Cabe destacar que las lesiones más frecuentes en los músicos son en el cuello y en sí en la columna vertebral, cuello, espalda, alta, baja, y en los hombros. Los síntomas más comunes que tienen los músicos son el dolor, la debilidad muscular, pérdida de control fino. Esto se da más que nada en la boca, pues de tanto hacer vibración, movimiento de lengua, los músculos que están ahí ya pierden la capacidad de controlar su movimiento, al igual que por ejemplo los violinistas que tienen que hacer un movimiento muy rápido con los dedos, pues pierden su control, entonces de la nada, o igual los guitarristas pierden la capacidad de mover los dedos y de la nada como que lo ven aquí y se dispara, o al revés. Entonces ya es un síntoma de que algo anda mal en tu técnica ergonómica. Y otro síntoma es que desarrolles algún problema neurológico. Sobre todo pasa de codo, muñeca, empiezas a tener calambres, hormigueos, y así, de todo depende de la posición, todo depende de qué tanto te exijas y de la técnica que estás utilizando. Cabe destacar entre todos los síntomas que los músicos, específicamente los que trabajan en una orquesta, son más propensos a ser ansiosos y a ser perfeccionistas. ¿Por qué crees que sea? Pues imagínate toda la presión que hay tanto del público como del director y también de tus compañeros, que estás así como todo tiene que salir perfecto, porque si no va a sonar y todos se van a dar cuenta que es tu culpa y que tú tocaste mal. Entonces son muy ansiosos y son muy perfeccionistas.
Como un trastorno, digámoslo así, existe el síndrome de sobreuso. El síndrome de sobreuso se da debido a microtraumas una y otra vez en determinado tiempo. Esto se debe a una incorrecta postura, a técnicas no ergonómicas, volvemos a lo mismo, a un trauma anterior, es decir, no necesariamente por la música, sino a lo mejor y te caíste o vas en bici y te chocaron o X razón que te haya pasado. Bueno, eso también influye en cómo vas a tocar. Una fuerza mal aplicada, es decir, no sé para dónde dirigir mi fuerza con el fin de tocar mejor. La presencia de estrés y también un descanso insuficiente. Todo esto, cuando no hay un descanso y hay un estrés sobre el cuerpo, pues el cuerpo básicamente ya como que dice, ya estoy fuera, ya no funciono, ya no me pidas más. Entonces, es un síndrome de sobreuso. Y por último, la distonía focal. La distonía focal, siéntate aquí. La distonía focal más que nada se da en violistas, violinistas y en los instrumentistas que son de viento. ¿Por qué? Porque utilizan labios y utilizan dedos. Estos son, digamos, los más propensos a desarrollar distonía focal. También cabe destacar que la distonía focal en este caso es ocupacional, es decir, es por el trabajo, no X o Y razón porque el nervio se está degenerando, es por el trabajo y por la exigencia del trabajo mismo. Esta distonía da como calambres, empiezas a sentir raro, ya sea en la boca, ya sea en los dedos, empiezas a tener debilidad, tienes pérdida de control muscular, es lo que dije que se va y se regresa, o de la nada aquí estás viendo por ejemplo un trompetista y le está temblando todo y no necesariamente porque está enfocando, sino el músculo ya no logra mantener la presión o la resistencia o la fuerza que tenga que mantener y empieza así como a temblar bastantito. Espero te haya gustado. El próximo video va a ser dividido, digamos, en varias partes de lesiones nada más en familia de cuerdas, lesiones nada más en familia de viento y lesiones nada más en familia de percusiones. Entonces, pues dependiendo dónde te toque o si quieres verlos todos para que te informes un poquito más. Nos vemos en el próximo video. Adiós.